Pero hermano amado, es que usted no tiene nada que ver con el diablo. Y ya el Señor lo libró de eso. Y eso es verdad, no es mentira a lo mejor lo que usted está diciendo. Pero ¿qué puede edificar el hecho de que yo me dedique a, a promover, a hacerle publicidad al diablo de alguna manera? Miren, iglesia amada, Jesús al final del capítulo 14 de San Juan, que estamos muy enamorados de eso, le estamos recomendando. Al final, en el verso 30, Jesús dijo: ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Usted oye, hermano amado, Satanás no tiene nada en el Señor, ni en usted tampoco, si es un hijo de Dios. Así que, aunque usted no pueda decir muchas cosas, como otros tal vez, pero diga lo que el Señor ha hecho, la esperanza que usted tiene, las promesas que Dios le ha hecho, la manifestación del poder de Dios en su vida, el toque real del Espíritu Santo en usted o hacia usted, la gloria de haber recibido los ríos de agua viva de Dios o la llama ardiente del Espíritu Santo, la bendición de haber visto manifestado los dones del Señor en su propia vida o a través de los santos ministerios del Señor. Esas cosas son edificantes. Y por eso tenemos tanto interés de mantenernos en esa comunión, en esa batalla de fe. Efesios 6:11, Pablo recomienda: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad todas las armaduras de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Gloria a Dios. Estar firme para la gloria de Dios. Hay un tipo de predicación donde a la gente se le dice que los hijos de Dios no deben tener ningún tipo de problema. Deben ser victoriosos en todo. Deben ser prósperos en todo. E incluso se está promoviendo mucho la idea de presentar a Dios como un compraventero o como un prestamista. Yo le llevo algo para que Él me dé algo. Pero esa no es la idea. La idea es que cuando el cristiano tiene comunión, glorifica a Dios con y sin. Iglesia amada, esa es una realidad que debemos tratar y debemos rogar a Dios que nos ayude. ¿Recuerdan aquella actitud de los jóvenes hebreos que iban a ser echados en el horno de fuego? Ellos le dijeron al rey: bueno, porque el hombre le dijo: ¿y quién será ese Dios que lo libre a ustedes de mis manos? Con el horno de fuego ahí preparado para echarlo. Y ellos le dijeron: bueno, el Dios a quien nosotros servimos, Él puede librarnos, claro. Pero si no nos libra, de toda manera, nosotros no vamos a adorar la imagen. Sencillamente, Dios puede librarnos, hermanos amados. Es verdad que a veces oramos y clamamos a Dios y parece como que Dios se mudó del lugar. Y los que viven y perseveran en el Evangelio por lo que sienten, a veces se desesperan terriblemente, porque frente a una situación de gran dificultad no sienten ni frío ni calor. Parece que Dios no está ahí, parece que
Me gusta mucho, por lo menos la expresión de unos mercaderes del canto que hay por ahí que hablan de un cielo abierto. A veces el cielo se cierra totalmente. Y he visto a otros mercaderes que tienen un canto de que el Señor abre el cielo para que caiga la lluvia. En fin, esas cosas es verdad que pasan. Pero iglesia amada, lo cierto es que el Señor Jesucristo dijo con toda claridad que nosotros seríamos victoriosos en Él y con Él. Y todos los cristianos del mundo tenemos testimonio de haber tenido grandes dificultades, pero no hay cristiano en el mundo que no tenga la experiencia de cómo Dios en un momento de verdadera necesidad le ha librado, lo ha bendecido, lo ha engrandecido y lo ha prosperado. Por encima del diablo, los demonios, las malicias espirituales, los instrumentos de Satanás y todo lo que Dios dice se cumple. Y por eso el cristiano fiel tiene que hacer todo el esfuerzo del mundo por mantenerse en la comunión del Señor, que es tanto como mantenerse en el alto grado de dignificación que Dios le ha dado para que pueda ir al Padre en el nombre del Señor Jesucristo y recibir el oportuno socorro en el momento de la necesidad. No es cuestión de teorizar, ni esta es una cosa que se aprende de acuerdo al conocimiento humano. La Biblia habla con claridad de que nosotros recibimos esas experiencias y las hablamos. Pero oiga, cuando se tiene comunión, Pablo dice que hablamos esas cosas no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El cristiano de comunión tiene un lenguaje que viene directamente de Dios, y el cristiano de comunión no mezcla las cosas. Sabe bien lo que es de Dios y lo que no es, pero él acomoda, como dice la Biblia, lo espiritual a lo espiritual y lo humano a lo humano. Por eso, iglesia amada, vamos a seguir diciéndole a usted en el amor de Dios y aplicarlo a nuestras vidas. Lucharemos para que Dios nos ayude a permanecer en su comunión. Y que conste, antes de concluir la idea, yo no puedo tener comunión sencillamente aislándome y evitando a los demás, y mucho menos menospreciándole de ninguna manera, porque no hay un cielo privado, no hay para la iglesia una comunión privada. Nosotros o tenemos comunión con el cuerpo de Cristo o nos quedamos fuera del programa. Y yo sé que usted, tanto como yo y todos, queremos estar en el programa de Dios. Que Dios nos ayude. Iglesia amada, volvemos a recordarle a usted lo que la Biblia enseña. La Biblia dice en 2 de Corintios 13:8 que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Iglesia, es verdad que hay un mandamiento en Malaquías 3:10 que dice que llevemos los diezmos al alfolí para que haya alimento en su casa. Es verdad que la iglesia ha diezmado y que diezma fielmente y que se presiona a los hermanos para que diezmen, pero también es verdad que no hay alimento en la casa de Dios. Y no hay alimento en la casa de Dios porque el sistema humano ha malversado el diezmo del Señor, lo ha utilizado en cosas que no son las que Dios dijo. Algunos alegan
muchas cosas, por lo cual desvían ese bien de Dios y lo invierten de una manera incorrecta. Otros tienen una situación mucho más difícil, y es que ellos creen que son dueños de ese bien de Dios. Ellos creen que son dueños del diezmo del Señor. Y no es así. Ahora, debemos, con un espíritu de justicia y de respetuosidad hacia la palabra de Dios, recordar que la Biblia dice en 1 Corintios 9:14 que el que trabaja en el Evangelio, así dijo el Señor, los que trabajan en el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y algunas gentes, qué bueno que aprovechamos la oportunidad para decir esto, algunas gentes se quejan con amargura de que algunos hermanos de la iglesia le presionan a ciertos pastores, y que me perdonen el término porque no es despectivo, pero es verdad que los pastores que tienen buena posición económica llaman pastorcitos a ese tipo de pastores que pueden menos económicamente. Y yo voy a usar con amor ese término. Algunos pastorcitos se quejan con amargura porque le quieren exigir que haga alfolí sin ellos poder. Pero hermano amado, no se sienta mal con eso, porque todo el mundo sabe que el pastor puede hacer alfolí, pero es si la iglesia lleva el diezmo. Si los hermanos no diezman, ¿de dónde va a hacer alfolí? Es todo lo contrario. Si ese pastorcito apenas recibe con qué sostenerse, con dificultad, él y su familia, no le vamos a negar ese derecho, porque ese hombre o esa mujer trabaja en el Evangelio y tiene derecho a vivir del Evangelio. Aunque tenemos que tirarle un piropo a los pastorcitos y a las pastorcitas, en el sentido de que esos pastorcitos y esas pastorcitas, la mayoría se quitan el pan de la boca para dárselo a un hermano necesitado. Porque esas son la gente que visitan, esas son la gente que oran y que ayunan, y la gente que buscan a Dios. Porque el que lo tiene todo y cree que Dios es un negociante igual que ellos, ¿usted cree que va a orar, hermano? Y mucho menos ayunar, porque si ayuna, deja de comerse su pechuga de pollo a la hora que le plazca, y su helado y sus comodidades y su comida muy especial, muy gourmet, pues lo que se quiera. Iglesia, no se lo halle malo, pero la iglesia hoy día depende de los hermanos que tienen un ministerio que mantienen con muchas dificultades, de los pastores que pasan hambre algunos, y de los hermanos que tienen ministerios en la iglesia, los diáconos, los ancianos que tienen ministerios en la iglesia, que debían vivir de la iglesia. Bueno, pero si no le dan lo que le corresponde, no puede vivir de eso. Pero sin embargo, hoy día, esas son la gente que sostienen la obra de Dios espiritualmente. Porque cuando un grupo de gente de esa condición deje de orar, de ayunar y de buscar a Dios y de vigilar, y hasta del silicio, yo no entiendo bien eso, todas esas cosas que se hacen en fe para el Señor, sostienen la iglesia del Señor, porque los que viven demasiado bien y no respetan a Dios, no respetan a la iglesia ni se respetan a sí mismos, con esa gente no se puede contar, hermano. Por esa gente Satanás ya nos hubiera hecho una champola y nos hubiera chupado sin un calimete. Pero por eso queremos aclarar que nosotros no nos estamos refiriendo a ese pastorcito que no tiene que comer. No sean hipócritas los que hablan en torno a eso. Nosotros estamos hablando de aquellos que manejan bienes abundantes del Señor y bienes que le permiten mantener un estatus económico injusto. Injusto porque ¿cómo es que ellos pueden tanto
y los que trabajan y producen los bienes materiales en la iglesia no pueden nada? ¿Cómo es posible que si tenemos apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, presbítero, obispo, diácono y anciano, un solo ministerio, el del pastor, se haga cargo de los ingresos de la iglesia y deje a los otros alando aire sin ninguna cobertura? Eso lo puede entender cualquiera. Por eso, iglesia amada, concluimos a causa del tiempo. Recuerda, no dejes de diezmar por ninguna razón del mundo. No te conviertas en mezquino, que el mezquino no se salva. Diezma y ofrenda, pero, hermano amado, por favor, diezma como Dios ha dicho y para lo que Dios ha dicho. Repito, diezma, pero diezma como Dios ha dicho y para lo que Dios ha dicho. Si en el lugar donde tú perseveras hay alfolí, no administre esos bienes que no te corresponden, no son tuyos, llévalo al alfolí. Pero si no hay alfolí ni lo van a hacer, entonces dale tus diezmos a un hermano necesitado, que con ese propósito fue que Dios dijo que hubiese diezmo, alfolí y alimento en su casa. Que Dios nos ayude. Ya vamos a tener nuestra porción dulcificante para el día de hoy. La necesitamos mucho. Primera de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4:16. Muchísimas gracias, iglesia amada. Gracias, amigos televidentes. Mañana, si el Señor lo permite, volveremos de nuevo con Biblia pura. Hasta mañana y que el Señor les bendiga. Amén. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro